Hola, yo soy estudiante de Derecho y hoy vamos a hablar sobre la introducción general al estudio del derecho, la introducción al estudio del derecho, fenómeno social que regula conducta y organiza la vida en comunidad, mirada histórica, teórica y práctica, relación con la política, la ética y la organización social, el derecho como sistema que actúa en la vida cotidiana. Vamos a entender esto un poco mejor. El derecho no es algo aislado, sino que surge dentro de la sociedad. Su función principal es regular cómo nos comportamos y permitir la convivencia entre las personas. La mirada histórica, teórica y práctica, la historia se estudia cómo nace y evoluciona el derecho a lo largo del tiempo. La teórica se analiza las ideas y fundamentos filosóficos y jurídicos. Y la práctica se observa cómo funcionan en la realidad leyes, tribunales y aplicaciones de normas en la vida cotidiana. Ciencia del derecho y disciplina, criterios epistemológicos vinculados con filosofía, sociología e historia, paradigma, cum, evolución del pensamiento, sofista, Platón, Aristóteles, derechos romanos, escolástica, modernidad, Maquiavelo, Javes, Rousseau, Weber y corrientes y contemporáneas. Conceptos básicos, norma jurídica, ley, validez y eficacia. La norma como regla obligatoria, respaldada por la coacción del estatal. Distinción entre validez formal y eficacia social. Para entender un poco mejor esto, vamos a definir lo que es norma jurídica y ley. La norma jurídica es una regla de conducta que establece lo que se debe hacer o evitar. Y la ley es la fuente principal del derecho en un Estado moderno. Surge del poder legislativo y es general y obligatorio para todos. En resumen, norma jurídica es una regla obligatoria y la ley es el tipo de norma creada por el Congreso. Ordenamiento jurídico, sistema unitario, coherente y pleno, jerarquía normativa, pirámide, constitución, leyes y reglamentos, vínculos entre derechos internos e internacionales. Bueno, vamos a ver un poco qué significa cada cosa. Ordenamiento jurídico es el conjunto organizado de normas jurídicas que rigen un Estado. Sistema unitario, todo forma parte de un solo sistema. No son normas aisladas, coherentes, no debe haber contradicciones entre normas. Pleno, siempre debe haber una norma aplicable. Bueno, jerarquía normativa, estamos hablando de no todas las normas que tienen el mismo valor. Hay una escala de jerarquía que indica cuáles prevalecen sobre otras. Bueno, pirámide, tenemos la famosa pirámide de Kelsen. Bueno, Constitución Nacional, leyes y reglamentos, vínculos entre derechos internos e internacionales. Para hablar de la Constitución Nacional, sabemos que es la norma suprema. Los tratados internacionales en Argentina, los derechos humanos tienen rango constitucional. Leyes dictadas por el Congreso. Después tenemos los decretos y reglamentos, el Poder Ejecutivo y por último resoluciones, ordenanzas y normas inferiores. Bueno, sujeto del derecho personal, físicas y jurídicas, derechos fundamentales, vida, libertad, igualdad y dignidad, capacidad de goce y de ejercicio. Ahora tenemos hechos y actos jurídicos en 6 acontecimientos con efectos jurídicos y manifestaciones de voluntad. Elemento de validez, capacidad de consentimiento, objeto lícito y forma. Nulidad y anulabilidad.
Bien, acá podemos diferenciar entre hechos jurídicos y actos jurídicos. Los hechos jurídicos eh, es un acontecimiento de la vida natural o humano que produce consecuencias jurídicas, que puede ocurrir sin intenciones de producir efectos legales. Ejemplos, nacer, morir o una inundación. Y los actos jurídicos, en este caso los actos jurídicos, es un hecho humano voluntario que se realiza con la intención de producir efectos jurídicos. Ejemplo, firma de contrato, casarse o ganar un bien. Bien, objetivo y subjetivo. Normas obligatorias de sus facultades de las personas. Derechos y garantías fundamentales como puente entre ambos planos. Bueno, en este punto hay que hablar sobre el derecho objetivo. Es el conjunto de normas jurídicas obligatorias que rigen en una sociedad, es decir, derecho escrito y válido, independientemente de la persona. Ejemplo, el Código Civil y Comercial establece que los contratos deben cumplirse el Código Penal, previo el robo. Y cuando hablamos de derecho subjetivo, es la facultad concreta que tiene una persona en virtud de una norma del derecho objetivo. Es decir, como el derecho objetivo se aplica al individuo. Ejemplo, si el derecho objetivo dice, toda persona tiene derecho a la salud, tu derecho subjetivo es exigir atención médica. Si compras un celular, tu derecho subjetivo es que el vendedor te lo entregue en condiciones. Y hay un puente entre los derechos y garantías fundamentales, los derechos fundamentales, la vida, la libertad, la igualdad, la propiedad y el debido proceso son el puente de encuentro entre estos dos planos. Como derecho objetivo están reconocidos en la Constitución y tratados, y como derecho subjetivo cada persona puede invocarlos y exigirlos. En resumen, el objetivo, normas generales, abstractas y obligatorias, subjetivo, facultades individuales que surgen de esas normas, y el derechos fundamentales, por el que conecta el plano normativo con la vivencia personal. Fuentes del derecho: formales y materiales, sistemas comparados, formales, ley, jurisprudencia, doctrina y costumbre, materiales, factores sociales, económico y político. Bien, vamos a hablar un poco de esto. Fuentes del derecho son los orígenes de la norma jurídica, es decir, de dónde surge el derecho que regula la sociedad. Las fuentes formales son las formas reconocidas por la ley para crear normas jurídicas, incluye ley, normas escritas emitidas por el Poder Legislativo. El Código Civil y Ley de Contrato de Trabajo es un ejemplo. Luego tenemos la jurisprudencia, la decisión de los tribunales que interpretan y aplican la ley. Doctrina, opiniones y estudios de juristas que orientan la interpretación de las normas. Luego la costumbre, que son prácticas sociales repetidas y aceptadas como obligatorias, si solo hay respaldo de la ley. Fuentes materiales, son los factores sociales, económicos y políticos que motivan la creación de normas. Por ejemplo, una crisis económica podría motivar la creación de leyes de emergencia, avances tecnológicos, normas sobre ciberseguridad, movimientos sociales, leyes laborales o derechos humanos. Y luego tenemos los sistemas comparados, que se refieren a cómo se organiza y prioriza el derecho en los distintos países. Y luego, en síntesis, para terminar, tenemos lo que son formales, entonces, cómo se crea la norma, materiales, por qué se crea la norma, y comparados diferentes modelos de derechos en el mundo. Ramas del derecho: público, privado y social. Público, constitucional, administrativo, penal, internacional, público, privado, civil, comercial, laboral, internacional, privado, social, justicia social y derechos colectivos. Vamos a hablar un poco de esto. La rama del derecho. La rama del derecho se divide en varias ramas según los intereses que regulan. Las principales son derecho público. Regula las relaciones entre el Estado y los particulares y entre los mismos órganos del Estado. Su objetivo es proteger el interés general y el orden público. Su programa constitucional, administrativo, penal, internacional público. Constitucional, normas sobre la organización del Estado, derechos fundamentales, Constitución Nacional, estamos hablando claramente. Administrativo, regula la actividad de la administración pública. Procedimientos para otorgar licencias, por ejemplo. Penal, norma entre delitos y sanciones, ejemplo, el Código Penal.
Internacional público, relaciones entre estados y organismos internacionales, ejemplo, tratados internacionales. Pues tenemos el derecho privado, regula la relación entre particulares, personas físicas o jurídicas. Su objetivo es proteger intereses individuales y patrimoniales. Subrama, civil, comercial, laboral, internacional, privado. Por último, que voy a explicar es el derecho social. Busca garantizar la justicia social y proteger derechos colectivos. Su objetivo es equilibrar desigualdades y proteger grupos vulnerables. Ejemplo, leyes de seguridad social, protección del consumidor, derechos de los trabajadores, medio ambiente y pueblos originarios. Bien, interpretación y aplicación, métodos y rol judicial, método literal, sistemático, teológico e histórico, papel de jueces y tribunales en la concreción del derecho. Bien, la interpretación y la aplicación del derecho. Este tema trata sobre cómo se entiende y se hace cumplir la norma jurídica en la práctica. Método de interpretación. Son las formas o criterios que usan jueces, abogados y legisladores para entender el contenido de la norma. Literal, gramatical. Se analiza el texto exacto de la norma. Sistemático. Se interpreta la norma considerando su relación con otra norma del mismo sistema. Revisar como un artículo del Código Civil se conecta con otro artículo sobre contratos. Teleológico, finalidad, se busca propósito o finalidad de la norma, una ley que protege el medio ambiente, interpretar normas sobre contaminación pensando en proteger ecosistemas, no solo cumplir requisitos formales. Histórico, se analiza el contexto histórico en el que se dictó la norma, leyes laborales que era durante la industrialización, entenderás considerando las condiciones sobre social de esa época. Vuelvo a repetir, entenderlas considerando las condiciones sociales de esa época. Rol judicial, los jueces y tribunales son los encargados de interpretar la ley según los métodos anteriores, aplicar la norma en casos concretos, garantizar que los derechos y obligaciones se cumplan. En otra palabra, transforman las normas abstractas en decisiones concretas que afectan la vida de las personas. Ese sería el rol judicial. Corrientes teóricas, naturalismo, positivismo, realismos y corrientes críticas. Panorama contemporáneo para pensar legitimidad, validez y aplicación en contextos sociales cambiantes. Bueno, vamos a ver un poco de esto. Corrientes teóricas del derecho son enfoques filosóficos y doctrinales que ayudan a entender qué es el derecho, de dónde surge su legitimidad, cómo debe aplicarse en la sociedad. Naturalismo es el derecho natural, idea central. Existen derechos inherentes al ser humano, previos y superiores a cualquier ley positiva. La legitimidad del derecho se basa en la moral y la justicia natural. Ejemplo, derecho a la vida, la libertad y igualdad ante la ley. Pensadores, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino y Luke. Positivismo jurídico, idea central. El derecho es lo que dicta la autoridad legítima, independientemente de consideraciones morales. La validez depende de la norma sea creada por quien tiene competencia y siguiendo procedimientos legales. Leyes sancionadas por el Congreso, aunque sea controversialmente, moralmente. Pensadores Hans Kelsen y Sheriff Bentham. Realismo jurídico. Idea central. El derecho no es solo norma, sino cómo se aplica realmente en la práctica. Observa la decisión de jueces, tribunales y la sociedad, más que la norma escrita. Ejemplo, una ley puede existir, pero su efecto depende de cómo los jueces la interpretan. Pensadores Oliver Wendell Holmes, Carl Leveling. Corrientes críticas, ideas centrales. El derecho refleja estructura de poder y desigualdad social. Incluye enfoque marxista, feminismo jurídico y estudio crítico de la raza. Analiza cómo las normas pueden beneficiar a uno y perjudicar a otro según el contexto social. Objetivo, propone cambiar para una mayor justicia social. Panorama contemporáneo, esta corriente permite analizar la legitimidad, validez y aplicación del derecho en sociedades complejas y cambiantes. Ninguna corriente tiene la validez absoluta, se combina según contexto, problemas jurídicos y enfoque social. Conclusión, comprender el fenómeno jurídico de manera integral, desarrollar pensamiento crítico sobre legitimidad y aplicación, reconocer la influencia de la política, la moral y la sociedad en el derecho.
Bueno, hasta acá el tema de hoy. Quiero aclarar que todavía soy estudiante del primer año de abogacía, así que si cometo algún error es parte de mi proceso de aprendizaje. Mi idea es compartir lo que voy estudiando de forma más clara y comprensible posible para que aprendamos juntos. Si te gustó este contenido y quieres seguir apoyándome al canal, no olvides darle like y suscribirte y compartir para que llegue a más personas. Nos vemos en el próximo video y ya sabes, si te interesa el cruce entre derecho y tecnología, sí.